Muy bien, ahora sí, de nuevo a todos y todas, bienvenidas a esta nueva clase de la séptima cohorte en el Diplomado de Filosofía de la Liberación. En esta ocasión, para nuestra última clase del largo camino que venimos haciendo hace más de 12 semanas, porque contamos las clases intermódulo también. ¿M? Y para esta clase de cierre tenemos otro invitado internacional. Tuvimos docentes de México, de Venezuela, de Colombia. En este caso nos acompaña un filósofo chileno, el profesor Ricardo Salas. El profesor Salas Astraín fue licenciado en filosofía por la Universidad Católica de Chile, doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, con una recordada tesis acerca de la hermenéutica del lenguaje religioso mapuche bajo la dirección de Jean Ladrier, y posteriormente autor de más de una centena, conté yo en sus currículum, de trabajos académicos en distintas revistas y editoriales. Solo recuerdo tres, los que fueron en formato libro, aquel texto de lo sagrado y lo humano hacia una hermenéutica de los símbolos religiosos, el ya clásico y obligatorio Ética Intercultural, ensayos de una ética discursiva para contextos culturales conflictivos, relectura del pensamiento latinoamericano, donde menciona y entra en diálogo con muchos de los autores que hemos venido trabajando, Kusch, Escanone, Dussel, Kuchen. Ha coordinado el importante volumen de Pensamiento Crítico Latinoamericano, Conceptos Fundamentales, en 3 tomos, está disponible también. Más recientemente, en 2020, la famosa revista Utopía y Praxis Latinoamericana ha dedicado un número homenaje donde distintos colegas comentan su obra. Y al día de hoy es uno de los principales representantes de la filosofía crítica intercultural, en diálogo con Raúl Fornet Betancourt y otros, dentro del contexto latinoamericano. El profesor Salas es un intelectual comprometido de cuerpo entero, tanto en la academia como en las calles, con las luchas del mundo mapuche por superar las históricas y asimétricas injusticias. En la última década ha centrado sus esfuerzos en un diálogo con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt para elaborar una propuesta política centrada en los problemas de la teoría del reconocimiento, en una relectura de la teoría del conocimiento y finalmente en una teoría contextual de la justicia para América Latina. En ese contexto le hemos pedido que cierre nuestra diplomatura con una clase titulada Liberación e Interculturalidad hacia una teoría contextual de la justicia. Para nosotros es un lujo que esta última clase esté a cargo del profesor Ricardo Salas Astraín, que desde ya le agradecemos la disponibilidad desde el primer minuto que lo contactamos y le damos la palabra para su presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, como dice la lengua de la tierra, que no obedece a los límites de los estados, sino que trasciende en un concepto como lo querría Rodolfo Kusch en esos nichos geoculturales que están en nuestra América. Yo quisiera en esta sesión de hoy, que es la última, agradecer obviamente a Enrique por haber sido el primero en contactarme, ¿cierto? Y a la vez sentirme tremendamente orgulloso de cerrar una etapa de este diploma vinculado al Instituto Escanone, con quien tuvimos también muy estrechos vínculos y que fue un partidario relevante de cómo pensar América en una perspectiva propia, auténtica, donde liberación e interculturalidad no entran en conflicto y donde finalmente el desafío principal es la responsabilidad de hacernos responsables de nuestros propios contextos. Entonces, yo partiría con una frase
muy manida que a veces los profesores utilizamos en nuestras clases, ¿cierto? Citando al gran filósofo de Königsberg, Emmanuel Kant, cuando él dice, ¿cierto? O se le hace decir, ¿cierto? Que no se enseña filosofía, sino que se enseña a filosofar. ¿Mm? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa filosofar en nuestra América? ¿Mm? Y esa pregunta efectivamente es lacerante, porque sabemos bien que en las diferentes formas que tiene la academia en América, no siempre somos capaces de darnos cuenta de los diversos contextos sociales, políticos, económicos, religiosos que viven nuestros pueblos y que vivimos nosotros, pero que efectivamente son contextos complejos. A mí hay una expresión que si ustedes buscan en alguno de mis textos que están publicados en el último tiempo, yo utilizo de una manera deliberada la expresión asimétrico. ¿Cómo pensamos estos contextos asimétricos en los cuales vivimos? Pero que no es solo asimetría en el sentido económico, ni político solo. Es una asimetría cultural, es una asimetría de género, es una asimetría presente, ¿cierto?, en nuestros barrios, en nuestras instituciones, en nuestras universidades. ¿Mm? Entonces, a mí siempre me pareció muy potente esa discusión que se dio entre esos dos grandes maestros, ¿cierto?, del pensamiento latinoamericano, que es Augusto Salazar Bondi, ¿cierto?, el peruano, ¿cierto?, tan destacado, que se atrevió a hacer una pregunta que sigue estando presente hasta el día de hoy en nosotros. Y él decía algo tan duro como plantearse, ¿existe una filosofía en nuestra América? ¿Cierto? Y bueno, todos sabemos que la respuesta de Salazar Bondi fue muy debatida, muy controvertida, ¿eh? Y no se esperó mucho tiempo para que en la misma colección Leopoldo Sea le respondiera la filosofía, ¿cierto?, ya americana como filosofía sin más. ¿Mm? Bueno, ¿por qué me parece a mí interesante esa tensión entre el pensador crítico peruano Salazar Bondi y el gran historiador de las ideas, el mexicano Leopoldo Sea? Porque de alguna forma están preanunciando lo que iba a ser luego el surgimiento tan relevante que tuvo en Argentina ese movimiento que se conoció como filosofía de la liberación, ¿cierto? Filosofía de la liberación que no es solo la filosofía de un solo filósofo. ¿Ah? Y yo quiero decirlo aquí con mucha cordialidad, ¿cierto? Sobre todo por la relevancia que tuvo y tiene el pensamiento de Enrique Dussel. Eh, Algunas de nuestras diferencias a propósito de la elaboración de nuestro pensamiento crítico eh, tenía que ver con eso, digamos. Enrique decía a veces, ¿cierto?, en nuestras conversaciones que la filosofía de la liberación estaba vinculada fundamentalmente con el pensamiento que él había desarrollado y que él había hecho aportes significativos prácticamente a todos los ámbitos donde podemos aplicar el tema de la liberación. Y la discusión tenía que ver entonces con si la liberación era una cuestión de un autor ¿ah? O de un país, o finalmente había que plantearse la pregunta de fondo, a saber si la cuestión de la liberación es algo que de alguna manera está presente en todos los contextos, ¿cierto?, en que están presentes nuestras sociedades americanas, pero también está presente en muchos otros continentes. ¿Ah? Yo estaba recién en un seminario con el destacado profesor brasileño Jovino Bisi, y estábamos discutiendo, ¿cierto?, el tema de el legado afro en el mundo brasileño. ¿Mm? Entonces, ahí queda claro, digamos, cómo pensamos nosotros, ¿cierto?, una cuestión terrible y dramática de millones de personas que fueron extraídas de una manera violenta de sus contextos y que fueron traídos a América durante prácticamente más de 3 siglos y medio, ¿cierto?
y donde, bueno, el profesor Pisi nos ha hecho ver reiteradas veces esa, ese video que han hecho los ingleses sobre la ruta de esclavitud, ¿ah? A través de los datos históricos, ¿cierto? Mostrando la cantidad, ¿cierto?, de barcos que salían de África y llegando, digamos, a distintos puntos de América. Prácticamente 10 millones de personas despojadas no solo de su dignidad, de su familia, de sus referentes religiosos, etcétera. Entonces, para volver a la cuestión, ¿cierto?, en la que teníamos algunas diferencias amicales con Enrique Dussel, era decir, en verdad la liberación es una cuestión, diríamos, que se plantea en general, ¿cierto?, en todas las comunidades humanas. La liberación es entonces ese esfuerzo que hacemos los seres humanos, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, ¿cierto? Por avanzar en procesos de humanización. ¿Mm? De manera que entonces la cuestión no era saber si la filosofía de la liberación era un producto que había sido elaborado fundamentalmente, ¿cierto?, en la Argentina de los 70, sino que la liberación era finalmente algo que estaba presente en toda la larga historia de nuestra América. ¿Mm? Una historia de lucha, historias de resistencia, que están presentes en las comunidades, ¿cierto?, afro, pero también en las comunidades indígenas, y para qué decir, ¿cierto?, en la lucha reiterada que han hecho, digamos, las mujeres de todos los tiempos por alcanzar a tener la presencia efectiva, ¿cierto?, que ellas tienen en el conjunto, no solo de la vida familiar, como lo quisiera un pensamiento conservador, sino que en la vida social de nuestros pueblos. Entonces, aquí evidentemente no podemos dejar de lado de esta idea de que finalmente son las mujeres las grandes cuidadoras, ¿cierto?, que han protegido la dignidad no solo de nuestros niños, también de los ancianos, también de los enfermos, en esa tremenda simetría que tiene el género, ¿cierto?, en nuestras tierras. Entonces, ¿cómo pensamos entonces una liberación modulada desde una perspectiva de un feminismo, desde un pensamiento afro, desde un pensamiento indígena? Y bueno, yo he tenido la suerte, ¿ya?, de haber empezado muy joven a trabajar, ¿cierto?, la problemática de las luchas de resistencia del pueblo mapuche, y que siguen siendo fundamentales hasta el día de hoy, ¿cierto?, en Chile, también en Argentina, porque efectivamente ha sido un pueblo permanentemente soyugado por los estados que no le han reconocido lo que les corresponde, el poder hablar su lengua, el poder afirmar, ¿cierto?, sus creencias, sus imaginarios, disponer de sus territorios, de repensar un proyecto económico, político, etcétera. Entonces, yo con esto lo que quisiera decir simplemente es esta idea. Los seres humanos, los pueblos de la Tierra, ¿ah?, para en este movimiento más ecológico en el cual nosotros nos encontramos hoy día, tienen, del punto de vista de su experiencia de dignidad, una alternativa que es cómo se rompen las cadenas de la esclavitud, cualquiera sean estas. Esclavitud que no es solo la que nos afecta hoy día, este capitalismo, ¿cierto?, global, ¿cierto?, estas concepciones libertarias que ustedes sufren en Argentina, pero que de alguna manera están presentes en buena parte de nuestros pueblos, ¿eh? En Chile, en Brasil, en Estados Unidos, el aumento de estas posiciones, ¿cierto?, que no son además ingenuas, son posiciones que han sido diseñadas desde, ¿cierto?, los lugares de poder, ¿ah?, que existen en el mundo. ¿Cómo pensamos entonces un camino que nos lleve de verdad a pensar el valor de la vida humana de todos los seres humanos? ¿Mm? Y no tengamos, ¿cierto?, que caer
en esa, en esa, en esa perspectiva que señala la frase conocida de Judy Butler, de estas vidas que no valen. En el fondo, la gran cuestión es hoy día, ¿estamos dispuestos como sujetos, como familias, como instituciones religiosas, educativas, ¿cierto? Como pueblos, ¿ah? De pensar que la vida humana y la vida del planeta tiene sentido para poder efectivamente cambiar nuestra forma, ¿cierto?, de existencia, que en muchos casos son tremendamente proclives a vivir un doble estándar, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, pensar que el problema de la liberación sigue siendo algo tremendamente presente en la vida de todos los pueblos de la humanidad, no solo de América Latina, de África, de Asia, pero también pensemos en los grandes países que se llaman desarrollados del norte, ¿ya? Porque en muchas ocasiones hemos pensado, ¿cierto?, los países del norte como una especie de unidades homogéneas, digamos. ¿Ah? Entonces, yo lo comento muchas veces con mis estudiantes, y cuando uno a veces habla de Estados Unidos o de Francia o de Rusia, ¿cierto? O de China, es como, como decir que en esos países no es necesario avanzar hacia procesos, ¿cierto? De mayor profundización de la vida democrática, de la vida social, y como que no se necesita también en esos países alcanzar, ¿cierto? Procesos de liberación importantes. ¿M? Entonces, la lucha por los derechos civiles, por ejemplo, de Estados Unidos, es una cuestión sumamente relevante, que nosotros a veces hemos dejado de lado pensando que, bueno, que el modelo, ¿cierto?, norteamericano es un modelo que nos admite matices, digamos. El mismo mundo europeo, ¿cierto? Eso que criticamos a veces en estos trabajos del pensamiento crítico, cuando se critica, ¿cierto?, el eurocentrismo, yo cuestiono mucho una idea de una Europa homogénea, dejando de lado, ¿cierto?, las reiteradas luchas sociales, políticas, económicas que se han dado al interior, ¿cierto?, de Europa y de esos países en pos de una mayor dignidad. Entonces, diciendo eso, yo lo que quiero señalar simplemente es esto de que la liberación no es algo ni de un autor, ni de un país, ni de un continente, sino que yo diría la liberación es una suerte de exigencia que nosotros tenemos como humanidad para alcanzar una perspectiva distinta, ¿cierto? Donde haya mucha más dignidad, donde podamos alcanzar relaciones efectivamente de igualdad y donde efectivamente esos ideales que dejó la Revolución Francesa puedan de alguna manera cumplirse, ¿cierto?, para todos, hombres, mujeres, viejos, niños, que hablen en estas lenguas o en estas otras que sean de religiones cristianas o de religiones otras. Si esto es así, entonces la cuestión es pensar, ¿es que una propuesta liberadora se opondría a una perspectiva intercultural como aparece de repente en algunos textos de algunos jóvenes investigadores, ¿cierto?, que tratan de separar como una perspectiva más política que tendría, ¿cierto?, una perspectiva liberadora, ¿cierto?, con una perspectiva más culturalista que estaría presente en la filosofía intercultural, para decirlo, ¿cierto?, de una manera así más dura. Es que habría una oposición entre filosofía de la liberación y filosofía intercultural, y yo creo que esa pregunta está muy mal planteada, ¿eh? Porque liberación e interculturalidad no se pueden separar de una manera tajante, porque efectivamente, ¿cierto?, un verdadero proyecto liberador tiene necesariamente que dar cuenta
de las diversidades que existen en nuestras sociedades. Porque si la liberación no conlleva esa atención a la diversidad, entonces nosotros quedaríamos atrapados en estos sistemas homogenizantes que pueden ser de, de signos y de cuños ideológicos distintos, pero que no es efectivamente una auténtica liberación. En el mes de abril pasado tuvimos un hermoso encuentro con la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural en Santiago de Chile, donde estuvo, entre otras, ¿cierto?, la colega Alcira Bonilla, ¿cierto?, y acaba, ¿cierto?, de informarnos, ¿cierto?, Helen, la secretaria de la escuela, que el volumen con las actas de ese encuentro está ya, digamos, eh, difundiéndose. Eh, y el punto importante es el siguiente. En, un, eh, en, en una entrevista que le hacen a Raúl Forné Betancourt, ¿cierto? Un grupo de jóvenes filósofos de la Asociación Chilena de Filosofía, le hacen esta pregunta diciendo, bueno, don Raúl, ¿usted piensa que la perspectiva intercultural se opone a una filosofía de la liberación? Y a mí de verdad me encantó la respuesta de Raúl porque es una respuesta que no es, digamos, teorética, especulativa, sino que él usa, ¿cierto?, una metáfora, ¿m? Diciendo simplemente la filosofía intercultural es la hermana menor de la filosofía de la liberación. Y eso me parece a mí extraordinario porque en el fondo lo que va mostrando es que los proyectos liberacionistas y los proyectos, ¿cierto?, de emancipación cultural van efectivamente de la mano. Y eso me parece que en la obra de Enrique Dussel se muestra de una manera decisiva, sobre todo cuando uno entra en la etapa que viene con la posterioridad de lo que fueron, ¿cierto?, los distintos tributos que se hacen a los 500 años de América. ¿M? Ese libro de Enrique, 1492, ¿cierto? El otro lado de la modernidad, es un libro muy significativo porque yo creo que representa de alguna manera un avance de la concepción liberacionista hacia las luchas de resistencia sociocultural que tienen buena parte de los pueblos y que va mostrando entonces que la liberación requiere necesariamente de los diálogos interculturales. Si no hay diálogo intercultural, no hay entonces tampoco una liberación que se ajuste a los diversos contextos en que vivimos en nuestras sociedades. Entonces, si eso es así, yo he ido desarrollando en una relación de lectura con algunos autores frankfurtianos, ¿cierto?, que han ido apareciendo en algunos de mis textos. Y cuando digo frankfurtianos me refiero fundamentalmente a los que han marcado más el debate de este último tiempo. Estoy pensando en Habermas, ¿cierto?, en Honneth, en Rainer Ford, en Elmus Rosa, ¿cierto?, por mencionar algunos de los que son más significativos. Eh, Me parece a mí que hay ahí una discusión muy sugerente, porque efectivamente ese pensar frankfurtiano se va alejando cada vez más de estas perspectivas de justificación, ¿cierto?, de una praxis a partir de principios racionales especulativos, y donde efectivamente se plantea una conexión con los contextos sociopolíticos y culturales. En ese sentido, a mí uno de los autores que me parece muy sugerente es la reinterpretación que ha ido haciendo Rainer Forst, ¿cierto?, de la teoría habermasiana, que es de alguna manera producto de su tesis doctoral, ¿cierto?, en los Estados Unidos, donde él quiere estudiar de una manera tensionando e integrando a comunitaristas y libertarianos
mostrando que efectivamente es necesario ambas dimensiones. Pero hay un punto que a mí me parece cierto que en la visión frankfurtiana ha ido quedando en el olvido y que nos lo trae, digamos, a colación un sociólogo y filósofo neomarxista francés, Emmanuel Renaud. ¿Ah? Yo no sé si ustedes, digamos, conocen a este sociólogo y filósofo, pero Emmanuel Renaud escribe en el año 2003 un libro que yo encuentro que es un texto muy interesante para pensarlo en clave de estos diálogos interculturales y liberacionistas en escala global, donde él repone, ¿cierto?, después de la lectura de la polémica entre eh, Nancy Fraser, ¿cierto?, y Axel Honneth, en ese libro famoso, Redistribución, Reconocimiento. ¿M? Él dice, no, aquí hay un problema, ¿cierto?, en la deriva que ha ido teniendo la tradición frankfurtiana en Honneth, y él vuelve a reponer una cuestión central que es los sentimientos sociales negativos. ¿Ah? Y el libro se llama simplemente Las experiencias de injusticia. Entonces, ¿qué me parece interesante entonces de la perspectiva de Manuel Renaud? Que efectivamente, si el problema de una teoría política es vincular la cuestión, cierto, de la universalidad y del contexto, lo que hay que en el fondo profundizar es cómo nosotros damos cuenta de estos complejos procesos asimétricos en que vivimos la mayoría, ¿cierto?, de los seres humanos, mujeres, hombres, viejos, niños, ¿verdad?, latinoamericanos, africanos, de donde sea, porque efectivamente nosotros lo que sí podemos decir de una manera clara es que lo más relevante de nuestras vidas sociales y personales tienen que ver muchas veces con la experiencia del sufrimiento. Es probablemente muy complejo y difícil ponerse de acuerdo, ¿cierto?, en qué es lo que es la justicia y cuáles son los principios que la regulan, pero es mucho más fácil que los seres humanos nos acordemos de que la mayoría de nosotros, ¿cierto?, vivimos experiencias profundas de injusticia. Y eso podríamos decir es la mayoría de la humanidad. ¿M? Cuando nosotros vemos, digamos, lo que está pasando, ¿cierto?, con un tema que vuelve a reponer el presidente Lula, ¿cierto?, en el encuentro del G20. Este compromiso, ¿cierto?, por la lucha contra el hambre. ¿Cómo pensamos eso en un mundo global donde hay miles de millones de toneladas de alimentos que se pierden cada año? Y no estamos hablando aquí de los alimentos, ¿cierto?, que tienen que ver, ¿cierto?, con el turismo, la práctica hotelera, sino que tiene que ver con nuestras instituciones e incluso con nuestras propias vidas, ¿cierto?, familiares, ¿cierto? Yo encuentro de verdad escandaloso que en un mundo que tiene todas las condiciones para que los seres humanos puedan tener, ¿cierto?, una alimentación mínima, digna, hayan, digamos, millones de niños, de jóvenes, mujeres, viejos, que mueren de hambre. Entonces, me parece a mí, cierto, y hacia allá va esta idea de la teoría contextual de la justicia que yo he tratado de esbozar y que aparecen en varios textos que yo he ido elaborando, tiene que ver con esta idea de cómo nosotros, ¿cierto?, recogemos los sentimientos negativos que son de alguna manera presentes, que están de alguna manera presentes en todos nosotros, en todos los seres humanos, en todos los pueblos, para ver hasta dónde es posible avanzar en una justificación de razones que vayan en perspectiva de la superación de esas injusticias en las que todos nosotros estamos de alguna manera involucrados. La experiencia de injusticia entonces sería, desde mi punto de vista, algo que nos permite hoy día dialogar entre seres
humanos de distintas latitudes, ¿cierto? Y donde queda la pregunta de hasta dónde nosotros podemos avanzar hacia unos principios universales que no tienen que ser abstractos, tienen que ser principios universales que de alguna manera puedan desprenderse de los contextos socioculturales y políticos, de manera que entonces en esta concepción que yo he ido desarrollando, tiene que ver con esta idea de pensar los principios a los que tenemos que llegar para pensar una nueva fase de la liberación en esta humanidad, ¿cierto?, dolida, principios que sean universalizables. Y ahí entonces viene toda una discusión súper interesante que nosotros hemos tenido en, el, en el proceso de ir elaborando la filosofía de la liberación, la filosofía intercultural, el pensamiento crítico, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta disociación que nosotros a veces presentamos en nuestras clases, ¿cierto?, entre el universalismo y el contextualismo. Yo pienso que efectivamente nosotros no hemos tragado una cierta idea de una universalidad fáctica y no hemos sido capaces de cuestionarla para poder desarrollar una perspectiva diferente donde efectivamente la universalidad no sea algo de lo que se parte, sino que de algo a lo que se llega. Entonces, con esas ideas así esbozadas de una manera muy simple, yo quiero decir que la teoría contextual de la justicia tiene que ver entonces con luchas sociales concretas que viven nuestros pueblos. Entonces hay un libro que se puede, ¿cierto?, bajar de internet que se llama Lucha Social, eh, Teoría Contextual y Dignidad de los Pueblos, donde a propósito de los estallidos sociales que se vivieron hace alrededor de unos 5 o 6 años en distintos países de América Latina, hicimos un ejercicio de solicitarle a una serie de colegas, amigos, ¿cierto?, que trabajamos en la perspectiva de la liberación y de la interculturalidad, cómo ellos pensaban, ¿cierto?, las distintas experiencias, ¿cierto?, de resistencia y de lucha social en esos pueblos en clave de liberación. Y me pareció a mí muy interesante ver que en la mayoría de nosotros existe esa posibilidad de converger sobre ese ideal común. ¿Cómo nosotros podemos llegar a compartir, ¿cierto?, una experiencia, ¿cierto?, de repensar nuestras sociedades a partir, ¿cierto?, no de unas exigencias que vienen de una universalidad, ¿cierto?, que aparece como que ya está definida y que tiene que ir siendo conquistada lentamente. En ese sentido, ese libro para mí es, digamos, una pequeña muestra de lo que nosotros podríamos hacer en esta perspectiva, donde liberación e interculturalidad van apareciendo, digamos, de la mano y vamos avanzando en la construcción de una humanidad diferente y donde nosotros requerimos entonces superar estas visiones que a veces están muy presentes en algunos sectores políticos, ¿cierto? Cuando se contrapone, ¿cierto? Lo que sería una visión cultural con una visión socioeconómica. Entonces, yo creo, y esa es mi visión, que la cultura es parte de una lucha relevante en la cual tenemos que participar y en la cual hay muchas perspectivas nuevas que rehacer, porque efectivamente hoy día estamos viviendo y sufriendo todo, ¿cierto? Una experiencia de dominación extraordinaria, producto de estos extraordinarios dispositivos tecnológicos que nos traen una cultura, ¿cierto?, que viene a arrasar, ¿cierto?, con nuestras formas culturales basadas, ¿cierto?, en otro tipo de valores de tipo más familiar, comunitario y que tienen que ver entonces con esas proyecciones de pensar, ¿cierto?, los países desde nuestras propias experiencias históricas. Y eso a mí me parece que es muy significativo, ¿cierto?, en el campo educativo, por ejemplo. Yo soy profesor,
Yo hago clase a mis estudiantes en pregrado y en posgrado, y yo veo claramente la presencia de una nueva cultura basada, ¿cierto?, en la absorción acrítica de lo que traen las nuevas perspectivas tecnológicas, que, ¿cierto?, de una manera curiosa nos permiten también hoy día estar interactuando con todos ustedes que están en distintos países. ¿Ah? Entonces, es como esa contradicción en la cual nuestros jóvenes están viviendo. Entonces, en esa experiencia, ¿cierto?, de profesor, yo voy captando, por ejemplo, la dificultad que nosotros tenemos para enseñarle a nuestros estudiantes lo que significa el lenguaje escrito. Muchos de nuestros estudiantes ya no saben leer, hay palabras que no entienden. ¿Eh? Y a veces yo un poco así, y perdonen que lo diga de una manera así un poquito trivial, ¿cierto? Yo a veces me entretengo diciéndole a los estudiantes, vamos a leer en voz alta. Y cuando un estudiante no entiende una palabra, la inventa. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me va dando cuenta de esas experiencias que tienen los estudiantes? Y perdonen que sea algo muy episódico, digamos, ¿cierto? Eh, Tiene que ver entonces con que los estudiantes hoy día están formateados más bien para una racionalidad que yo le llamaría icónica, donde los conceptos de alguna manera van desapareciendo. Y eso me parece a mí que es tremendamente grave, digamos, desde un punto de vista de una perspectiva emancipadora. Entonces, ¿cómo nosotros, ¿ah?, profesores, pensadores críticos, ¿ya?, recogemos entonces el desafío que nos pone, ¿cierto?, la perspectiva de estas tecnologías, ¿ya?, en las que están hoy día, digamos, viviendo nuestros jóvenes, y que simplemente moldean el mundo, los imaginarios, ¿cierto?, de una manera completamente distinta. ¿Eh? Entonces, yo creo que nosotros en este sentido tenemos que repensar esta nueva cultura, ¿cierto?, de la virtualidad como algo que nos ha cambiado completamente nuestra manera de asumir la responsabilidad, ¿cierto?, con nuestros semejantes, con la búsqueda de mayor dignidad, con la perspectiva de generar relaciones intersubjetivas que sean más sanas. Y eso obviamente es muy difícil, digamos. ¿Ah? Desde las redes sociales es muy fácil hacer esa cultura de la cancelación de cualquier persona, y los jóvenes y los niños lo viven día a día. Entonces, yo quisiera terminar esto, ¿cierto? Porque para mí lo más importante sería que podamos compartir, ¿cierto?, nuestras visiones de este momento complejo en que vivimos como sociedades, donde el asunto es cómo nosotros avanzamos en la construcción, ¿cierto?, de nuevos espacios críticos, ¿ya?, dentro de nuestras instituciones, donde podamos efectivamente romper, ¿cierto?, estos imaginarios de la virtualidad que van de alguna manera socavando las relaciones intersubjetivas de las generaciones, ¿m? La dificultad que tenemos los padres para poder interactuar con nuestros hijos, ¿cierto?, que están preparados para, para interactuar con máquinas, ¿cierto?, que van eh, presentando el mundo de una manera completamente diferente. Entonces, yo quisiera terminar simplemente con esta idea de que me parece a mí que en esta cultura del capitalismo global, y para decirlo de una Me parece que hay un problema de conexión. A ver. Sí, se cortó. mm, Esperemos unos segunditos, unos minutitos a ver si se puede reconectar el profesor. Tal vez no se dio cuenta, Luciano, de que se le Mm, cortó. Habría que Sí, avisarle. voy a avisarle por un mensaje, ¿sí?
Ahí volvió. ¿Volvimos? Sí, ¿Ahí sí, volvimos? ahora Sí, sí. yo creo que a la Esto, triple araña no le gustó mucho lo que estaba diciendo, digamos, no, ¿ah? no, no, fue casi Este es un una, nuevo genio, esto es como un nuevo genio maligno, digamos, ¿ah? No, no yo se quería puede criticar solamente la... terminar, ¿cierto? Adelante, adelante, profesor, Quería adelante. terminar solo con una idea que yo he recogido de Jean Ladrier, ¿cierto? En un libro formidable que le publicaron en el año 77, que se llama El reto de la racionalidad. ¿M? Y en ese libro, Jean Ladrier, ¿cierto? Que es un autor que fue leído por Escanone, ¿cierto? Por Clovis Boff, por Gustavo Gutiérrez, por varias de las luminarias que tuvimos en el pensamiento de la liberación, Ladrier decía, hay que superar estas visiones antinómicas, ¿cierto? De que simplemente la tecnología va a destruir, ¿cierto?, la experiencia milenaria de las culturas humanas. Y él decía lo siguiente, la tecnología, ¿cierto?, lo que trae, ¿cierto?, esta nueva relación entre la ciencia y la técnica es, por un lado, procesos de desestructuración, ¿ah?, que son innegables, pero también trae procesos de reestructuración, ¿ya? Reestructuración que tiene que ver entonces con ese proceso crítico que yo creo que nosotros tenemos que buscar y desarrollar, pero no de una manera homogénea, sino que tiene que ser expresado a partir de las propias búsquedas, ¿cierto?, de los sujetos, de los movimientos y de lo que van permitiendo los contextos. Y yo terminaría entonces diciendo simplemente, yo creo que estamos en un momento clave de la vida de la humanidad, donde nosotros requerimos efectivamente cierto mayor pensamiento crítico para profundizar y radicalizar nuestra relación solidaria con toda la humanidad, pero también con todo lo que sufre nuestro querido planeta azul. Y si nosotros no somos capaces, ¿cierto?, de hacerlo, evidentemente esto traerá consecuencias dramáticas, ¿cierto?, para millones de personas y no vamos a ser responsables ni con nuestros hijos ni con nuestros nietos. Y en ese sentido, entonces yo pienso la teoría contextual de la justicia como un compromiso militante, ¿cierto?, con lo que hoy día vivimos como humanidad y que requiere entonces tanto un compromiso con un principio de liberación como con un principio de diversidad cultural. Entonces, yo quisiera simplemente recordar, ¿cierto?, a Enrique en un encuentro que tuvimos, yo creo que fue el último encuentro en vivo, ¿cierto? Eh, Estuvimos hablando varias horas y él me regaló un libro, ¿cierto? Que yo encontré que probablemente es muy interesante, un libro que le publicaron en Buenos Aires, una colección que yo no sé si luego fue publicada, que se llama En búsqueda del sentido, ¿cierto? Y que es de alguna manera una reflexión reflexiva que él hace sobre su propia obra. Y eso me pareció muy interesante, donde él va recordando sus orígenes, ¿cierto? Como profesor, como intelectual, ¿cierto? Como peregrino por tantas universidades y experiencias contextuales, pero también cómo él se va reencantando con la problemática de la diversidad, con el diálogo intercultural y que preanuncia luego todo ese tremendo aporte que él va a hacer al giro de colonial. Entonces yo con eso terminaría así como eh, muy reconociendo este espacio y esperando que podamos tener, no sé, pues, un momento de preguntas, de comentarios, pero también de críticas, digamos. Esto no es escolástica, digamos. Esto es pensar juntos y que yo creo que a lo que nos invitan estos grandes pensadores como Escanone, Enrique Dussel o Raúl Forné Betancourt. Muchas gracias. Bien, Nadia, tenés la palabra para guiar el...
Bueno, sí, está bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestra diplomatura, en esta séptima corte. Un lujo haberlo escuchado. No, simplemente en este momento abrimos, como bien usted decía, el espacio para reacciones. La buena noticia es que de estos espacios de la diplomatura es que no todos ni todas son del ámbito de la filosofía. Bueno, tenemos gente también de otros países de Centroamérica. Hay gente que viene del lado de las ciencias, de la historia, de las letras. Y bueno, y en esta heterogeneidad que somos, siempre, bueno, apelamos justamente a que nos puedan comentar, bueno, qué les parece lo que han escuchado. Quizás no sea alguna pregunta específica, pero sí justamente habilitar el diálogo, ¿no? Creo que de eso se trata también la propuesta y la filosofía misma. Así que bueno, más que agradecerle. Si no hay ninguna pregunta, siempre tengo una como para romper ahí el hielo, diríamos. Pero bueno, vamos a dejar unos minutitos a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Yo quería, mira, agradecerte esa referencia que tú haces a la problemática del diálogo, porque yo creo, yo vivo en una región interétnica de Chile, donde se usa el diálogo, ¿cierto?, con fines utilitaristas, ¿cierto? En el fondo se dice hay que dialogar, pero finalmente para no dialogar. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que repensar entonces un ejercicio crítico del diálogo, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a contar solamente una experiencia que fue para mí un tremendo aprendizaje con una autoridad mapuche. En la universidad donde yo laboro, ¿cierto? Acá en Temuco, hay unos cursos interdisciplinarios que tienen dos profesores. ¿Ah? La obligación es que los dos profesores tienen que estar siempre en el aula. Entonces, yo invité a una autoridad mapuche, ¿cierto? A un ñempín, ¿cierto? Que en la lengua mapuche significa la persona que tiene la mayor autoridad de la palabra. ¿Ah? Sería, una traducción sería como el señor de la palabra, ¿cierto? El que tiene un conocimiento muy serio de lo que significa un hablar con propiedad. Y yo invito a este ñempín, ¿cierto?, a hacer un curso que queríamos llamarle Filosofía Universal guión Filosofía Mapuche. ¿Ah? Entonces yo como intelectual winca, ¿cierto?, occidental, yo pensaba que bastaba poner el guión, ¿cierto?, para decir, hay, ¿cierto?, horizontalidad, ¿cierto? Y que podemos dialogar. Entonces, yo le presento, digamos, este título a este ñempín, y él me dice, eh, profesor, sí, me parece que es un buen título, pero yo creo que le falta algo. ¿Eh? Dígame, ¿qué cosa usted le pondría, digamos, qué le agregaría? Entonces él me dice, yo pondría en signo de interrogación, ¿existen las condiciones para el diálogo? O sea, me cambió completamente, ¿cierto? Lo que yo pensaba, ¿cierto? De un guión donde filosofía universal, filosofía mapuche podían interactuar y me remitió a una cuestión kantiana, digamos. ¿Eh? ¿Hay condiciones para que podamos dialogar? Y eso lo podemos aplicar a todo, a la relación de hombres con mujeres, de nosotros padres con nuestros hijos, de nuestras autoridades con los movimientos sociales, ¿cierto? Entonces, se llama el diálogo simplemente cuando se quiere simplemente no dialogar. Y eso finalmente es la erosión del diálogo mismo. Es un abuso de la expresión misma de dialogar. ¿Ya? Dialogar en el fondo significaría, en términos reales, pensar en esta idea gadameriana de qué pasaría si el otro tiene razón. Y nuestras autoridades, si supieran de que los otros pueden tener razón, evidentemente no convidarían tan rápidamente a dialogar.
Entonces, esa es una cuestión importante, ¿ah? Y yo he aprendido en mi vinculación con el mundo mapuche. Gracias. Gracias. No, me olvidé de decirle que yo estaba escuchando. Yo estoy actualmente aquí en Neuquén, en la Patagonia Argentina, y San Martín de los Andes estamos acá bien, bien cerca, en el paso. Así que bueno, aquí estamos también en territorio mapuche. Hay otros colegas por acá también. Y de Neuquén, del norte, así que bueno, estamos medio cerca ge- geográficamente. Y Natalia, ¿vos habías levantado la mano o no? Hola, ¿Qué buenas pasó? tardes. Yo sí estaba buscando para levantarla oficialmente. Un gusto, profesor Ricardo Salas, que he tenido el gusto de conocerlo, y en función de la misma experiencia que ahora relató, que le iba a preguntar por ello mismo y por algún tipo de actualización, porque sé que tiene varios años ya esa experiencia intercultural dentro de la universidad. ¿Cómo se vive esta tensión entre el saber académico, los saberes sapiensales, populares, ¿no?, de los pueblos, tanto en términos institucionales como en la cotidianeidad por ejemplo, de los estudiantes que muchas veces pertenecen un poco y un poco a ambos espacios? Sí. Eh, es una muy buena pregunta, Natalia, porque yo creo que esto nos muestra justamente cómo funcionan los procesos de alienación, ¿cierto? Y de erosión de las palabras. ¿M? Entonces, yo voy a ser provocativo y les voy a decir que hoy por hoy, la cuestión intercultural aparece como el lenguaje correcto, ¿ah? Como dirían los norteamericanos, ¿cierto? Es hoy políticamente correcto ser intercultural. ¿M? Entonces, para provocar, ¿cierto?, la discusión, yo diría, bueno, cuando el Banco Mundial, el Banco Interamericano y todas esas grandes instancias, Fondo Monetario Internacional, ¿ah? Financian proyectos, ¿cierto?, que se llaman interculturales en el campo de la salud, de la educación y todo. Entonces yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿estaremos entendiendo lo mismo por esta cuestión? ¿Ya? Y me parece que Fidel Tubino, el filósofo peruano, la Catherine Walsh, ¿cierto? Han hecho una aportación muy significativa cuando ellos distinguen, ¿cierto?, lo que es una interculturalidad funcional con una interculturalidad crítica. Entonces, yo creo que en la mayoría de nuestras instituciones, lo que prospera y se difunde es la interculturalidad funcional. ¿Te fijas? Eso quiere decir cómo nosotros folclorizamos al pueblo, folclorizamos a las etnias, ¿te fijas? Pero en el fondo no hay ningún deseo real de transformación socioeconómica y política. Entonces, podríamos decirlo, ¿cierto? Que para mí el test de esfuerzo sería eh, algo que habría que desarrollar de la siguiente manera. En una institución de salud, o en una institución educativa, o en una institución ligada al turismo étnico, ¿ya? ¿Cuáles son, cierto, las propuestas de una interculturalidad crítica que existen? Y si esas no son claras ni evidentes, entonces me parece que lo que estamos haciendo es finalmente generar una interculturalidad funcional, que quiere más bien una integración económica, ¿cierto? Siempre pensando en los beneficios de la sociedad hegemónica y no de los que han sufrido. ¿Ah? Y aquí volvemos a lo que yo decía antes con respecto a esta idea de Manuel Renaud, ¿cierto? Y eso es un tema muy significativo, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el turismo, ¿cierto?, étnico, por ejemplo, como se da a veces por llamar, ¿cierto?, tiene un papel disolvente tremendo al interior de las propias comunidades. Porque quien dice turismo dice personas que quieren ver algo diferente, algo como cierto medio folclórico, pero también entran a jugar todos estos elementos vinculados al dinero. Entonces, cuando eso entra al interior de la propia vida de la comunidad, o sea, digamos, lo que se produce ahí no es justamente posibilidad de desarrollo de una perspectiva más humanizadora. Entonces,
Yo diría, en mi experiencia, que muchas de nuestras instituciones, de nuestra sociedad hegemónica, ¿cierto? En Chile, en Argentina, las instituciones tienen dos almas, ¿cierto? Por un lado, se declara que somos interculturales y por otro lado, se hace todo lo que significa lo contrario. ¿Te fijas? Entonces, eso me parece a mí que es muy grave. ¿Eh? Y en ese sentido, entonces, yo creo que hay que tener una postura crítica mucho más fuerte, más radical. ¿Mm? En eso sería mi aporte, Natalia. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Consultar? Bueno, aquí hay, Miguel ha levantado la mano y hay otra pregunta en el chat. Así que te escuchamos, Miguel, y luego leemos la del chat. Bueno, eh, muchas gracias, profesor. Excelente la reflexión. Lo que usted contó hace un momento a manera de anécdota también me hizo acordar a mí un encuentro que tuvimos en una feria del libro acá en la zona litoral de la Argentina, en la zona del Chaco. Me hizo recordando donde nos encontramos con un grupo de hermanos Tobas que al mismo tiempo se presentaba un libro donde se ponía ante el público un trabajo intercultural con docentes, familias, con gente de las comunidades de las zonas rurales, y que fue realmente una cuestión sumamente interesante, el logro del libro, digamos, ¿no? Bueno, estuvimos prácticamente un tiempo considerable hablando se hablaba permanentemente de los logros de este libro y de la experiencia en sí que había llevado a la impresión de este trabajo. Al final, alguien del fondo se levanta y le pregunta a los muchachos, a los hermanos Tobas que estaban allí, que eran maestros que habían participado también. Les pregunta, ¿y nos pueden hablar de la cosmovisión Toba? Y uno de ellos se levanta y le dice, bueno, tendríamos que comenzar todo del principio, absolutamente. Claro. Tremendo, tremendo, tremendo. Es una anécdota un poco para ilustrar y estar como comentando el hecho de que estamos totalmente de acuerdo y en estas mismas líneas de pensamiento y de inquietud en torno al trabajo de la interculturalidad. La pregunta que hago sería, ¿usted se conocen alguna experiencia real de interculturalidad hoy en día que haya llegado a un mínimo de equilibrio o en su defecto que se haya ejercido realmente interculturalidad crítica y se puede hablar de procesos verdaderamente positivos? O sea, conoce experiencias reales que sería interesante poder conocerlas. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Mira, por la cercanía contextual que yo tengo con el mundo mapuche, ¿ah? Voy a partir por ahí, pero yo me imagino que deben haber muchas más, digamos, a lo largo de todos los territorios interétnicos de América. Eh, Nosotros tenemos aquí un proyecto, ¿cierto? Al lado del lago Guri, ¿ah? En la región de Araucanía, ¿cierto? Una experiencia de una escuela, ¿cierto? De Yagui como se llama, ¿cierto? Donde los profesores han desarrollado, ¿cierto? Una propuesta de un proyecto educativo mapuche, ¿ya? Ellos no hablan de intercultural, ellos hablan de un proyecto educativo mapuche. Y los programas de estudio tienen que ver, ¿cierto?, con los que permite el ministerio,
ya con ciertos contenidos básicos, etcétera, pero que han sido releídos y reinterpretados desde la perspectiva del contexto cultural lafkenche. Y uno de los elementos más decisivos, ¿cierto?, es que esta escuela no se hace, digamos, en castellano, sino que se hace fundamentalmente, ¿cierto?, en Mapudungun, ¿ya? Entonces, ahí me parece que hay un proyecto muy interesante, te fijas, muy sugerente, de cómo nosotros podemos pensar un tipo de educación indígena que respete la dinámica cultural de los pueblos indígenas. Y lo que tú decías respecto de esta experiencia, ¿cierto?, del libro, ¿cierto? Eh, Me parece que es una cuestión que reitera mucho de lo que son nuestros tips como cultura dominante, donde pensamos que todo lo que efectivamente tiene valor tiene que ser expresado a través de un texto escrito. La mayoría de las culturas indígenas, pero también de nuestras culturas populares, son eminentemente orales. Entonces, hemos sido capaces de avanzar, ¿cierto?, en la elaboración de otro tipo de propuestas, de expresiones culturales, ¿cierto?, que no terminen necesariamente en un libro, en una perspectiva que sea liberadora y auténticamente intercultural, y yo creo que nosotros estamos en un verdadero déficit. Nosotros ahora, como proyecto universitario, estamos trabajando en una perspectiva, ¿cierto?, que algunos autores llamados del diálogo de saberes, que consiste justamente cómo nosotros podemos establecer un vínculo entre los saberes científicos, los saberes, ¿cierto?, académicos, los saberes populares, los saberes indígenas. Pero cuando decimos diálogo de saberes, no es una cosa simplemente que yo académico voy a una comunidad a decir, yo quiero que ustedes me digan qué es lo que están pensando o en qué están creyendo o qué están haciendo. Porque eso de nuevo puede ser simplemente una estrategia de decir simplemente somos nosotros los que tenemos que investigar a nosotros. Y en realidad lo que aquí es fundamental es decir cómo investigamos de una manera conjunta. ¿Mm? Entonces, una experiencia. El jueves que viene, un investigador que está trabajando en esta perspectiva de Manuel Renaud, invitó a todos los que van a ser, entre comillas, ¿cierto?, sujetos de investigación para partir el proyecto y preguntar con ellos hacia dónde habría que avanzar el proyecto, cuáles son las categorías más importantes que habría que desarrollar y qué tipo de metodologías habría que expresar. Entonces eso nos cambia completamente nuestra idea de lo que son, ¿cierto?, las metodologías que están hoy día moldeadas por manuales que están hechos normalmente por gente del primer mundo y que no se ajustan para nada, ¿cierto?, a lo que son nuestros contextos socioculturales y en esos sentidos seguimos siendo en nuestras formas de investigación tremendamente colonizados, ¿cierto?, por experiencias de otros países. Entonces, yo creo que ahí estamos recién avanzando. Hay un libro, ¿cierto?, que creo que se puede bajar de internet de Maya Pérez, ¿cierto?, una destacada investigadora mexicana, que trata, ¿cierto?, de la temática de la etnociencia y el diálogo de saberes. ¿Eh? Hay ahí una lectura histórica, ¿cierto?, muy importante, que me parece que hay que tener en cuenta para poder ir avanzando en estas metodologías, ¿cierto?, colaborativas, ¿cierto?, de interacción, de auténtico diálogo intercientífico. ¿Ya? Y eso obviamente que es resistido por muchos sectores de la academia, porque nosotros seguimos pensando que los que detentamos el saber especializado y científico somos nosotros, los que elaboramos en la universidad. Y consideramos, ¿cierto?, que lo que se piensa en la comunidad, ¿cierto?, en los sectores populares, étnicos, sería como un saber de segunda o tercera categoría. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Yo creo que es un tema muy importante. Y eso, por lo menos en ecología política, se ha vuelto un tema muy central, digamos, ¿cierto?
los ambientalistas se han dado cuenta que efectivamente las personas que viven en una relación distinta, amigable, respetuosa con la naturaleza, son las personas más indicadas para enseñarnos a nosotros a rectificar nuestra mirada de eso que llamamos la naturaleza, ¿cierto? Pero yo creo que todavía a nosotros como institución educativa nos queda un largo camino. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, profesor. Si no hay nadie, me gustaría hacer un pequeño comentario. ¿Puede ser o Sí, sí, no? sí, sí. ¿Puede ser? No, Dele nomás. a veces pienso, y lo digo, digo esto en función de los conceptos de diálogo que usted vertió recién, entonces me animo a preguntar, me animo a comentar. A veces pienso que toda esta cuestión de la interculturalidad es un cuerpo de pensamiento que emana concretamente de las culturas dominantes y de parte de los sectores de los pueblos originarios estamos también, yo podría decir, en un proceso de reconstrucción y de resistencia, que no necesariamente tendremos que encontrarnos con los planteos interculturales y que muchas veces quienes más están haciendo agua todavía es justamente estos planteos interculturales y no estos procesos de resistencia. ¿Se puede pensar así? ¿Qué le parece de esta cuestión? Oh, súper interesante lo que tú propones, Miguel Ángel, porque efectivamente los pueblos indígenas son renuentes a utilizar la jerga y el vocabulario intercultural. ¿Te fijas? Porque de alguna manera ellos entienden y captan que es una interculturalidad que queda atrapada en la lógica del Estado. ¿Te fijas? Entonces finalmente no es algo que ayude a eso que tú dices muy bien, a esos procesos de reconstrucción, ¿cierto? Y que favorezcan las luchas de resistencia. Entonces, la gran pregunta que quedaría ahí, y eso es lo que yo te invitaría a repensar más, es que si la interculturalidad derechamente solo se identifica con la funcionalidad, ¿cierto? Y la integración al sistema dominante, porque si Eh, es así, simplemente habría que abandonar esa idea de interculturalidad, ¿te fijas? Pero cuando vemos, ¿cierto?, el trabajo que se ha desarrollado en estos grandes pensadores que incluyen a Enrique Dussel, Enrique Leff, Raúl Fornet Betancourt, ¿cierto? E incluso Walter Miñolo, ¿cierto? Catherine Walsh igual, ¿te fijas? Yo creo que sería un regalo inmerecido darle, ¿cierto?, el vocabulario intercultural al sistema de dominación. Lo que sí tenemos que pensar es que cuando decimos interculturalidad, no hay que pensarlo como una relación, ¿cierto?, en un nivel de horizontalidad, porque efectivamente ah, los pueblos indígenas, las culturas populares, ¿cierto?, la vida de las mujeres, de los migrantes, de todos los que sufren en nuestros países, no están en una relación de simetría, es más bien, es lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pensamos la interculturalidad en contextos asimétricos? Ese es el punto más complejo, ¿cierto? Y yo creo que hay experiencias, no solo la que yo te mencionaba de esta escuela mapuche, ¿cierto? Al borde del Budi. Yo creo que en muchas partes, en los países, ¿cierto? Que tienen parte de la Amazonía, hay experiencias de verdad muy sugerentes, la Amazonía peruana, colombiana, ¿cierto? Brasileña. Entonces, yo creo que nos falta conocer más de lo que se está haciendo hoy día con esos mundos indígenas. ¿Mm? Muchas gracias, Miguel muchas Ángel. gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera? Luciano, te escuchamos. Ah, disculpa, Luciano, hay una consulta en el chat que había quedado en leer, que es de Daniel Rimoli, y dice: Ricardo, yo hace tiempo me compré el libro El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y latino, y me di cuenta que usted escribió el capítulo de filosofía mapuche. Sobre todo el apartado visión del ser humano, como Che, está en permanente construcción.
Dice Daniel, me reía mucho porque Nehuenche, Quimonche, Conche y Norche, todas le correspondían al carácter del Che Guevara. También escribió que la lucha por el reconocimiento es importante para ellos. ¿Por qué cree usted que el pueblo mapuche es particularmente problemático para el Estado chileno? ¿Encontró experiencias positivas de trabajo entre el Estado y el pueblo mapuche? Bueno, creo que algo de esto, doctor Salas, usted ya respondió, sin embargo, bueno, esto le dejaba en el comentario Daniel Ramos. Luego está Luciano y luego Dante Petrus. Bueno, de nuevo, gracias, profesor, por la presentación. Lo mío es una pregunta muy puntual, aprovechando su conocimiento, incluso sus primeros pasos en su trayectoria, y es preguntarle por el momento religioso, tanto del proceso de liberación como del diálogo o de la interculturalidad crítica. ¿Qué papel ocupa el momento religioso? ¿Cómo se articula ese nivel en los procesos de diálogo con las características y las condiciones que estamos discutiendo y en los procesos de lucha por mayor dignidad para todos? Gracias. Eh, Vamos con Luciano y después le respondo a Daniel porque la alusión al Che Guevara es demasiado importante para poder dejarla así como al pasar nomás. Eh, a Luciano, yo lo que te diría así de una manera muy franca, yo sigo pensando que la cuestión religiosa es una cuestión fundamental, ¿cierto?, en la vida de la humanidad. Yo nunca he pensado, ¿cierto?, que la religión tiene que ser simplemente identificada como un proceso de alienación, ¿cierto?, de lo que son las sociedades, las culturas. Eso que se dice en algunos textos de incluso algunos autores muy significativos para el movimiento, ¿cierto?, laicista y de izquierda, me parece que es parte de una experiencia muy limitada, ¿cierto? Y donde quiero decir con eso que en muchas religiones se encuentran, así como hay procesos, ¿cierto?, de liberación que están presentes en sus propias visiones simbólicas y míticas, hay también momentos donde aparecen perspectivas de dominación que hay que saber, digamos, escrutar y despejar. ¿Mm? Eh, para decirlo de otra manera, yo creo eh, que las religiones y sobre todo en lo que llama Raúl Forné en sus últimos trabajos, en las espiritualidades, para que no nos encerremos solamente en perspectivas de las religiones institucionalizadas, eh, existen una serie de elementos valóricos que son significativos para la experiencia de dignidad de los seres humanos y de la misma humanidad. ¿Mm? Por eso que en mi libro Lo Sagrado y lo Humano, que recoge, ¿cierto?, lo más relevante de mi tesis doctoral que yo hice en Lovaina, yo de alguna manera recojo mucho de lo que es, ¿cierto?, el pensamiento que hizo conocido Juan Carlos Escanone. Creo que Escanone de los jesuitas, ¿cierto?, latinoamericanos que más ha destacado, ¿cierto?, ese valor de de la forma sagrada, simbólicas y míticas, y por eso que tanto en Escanone como en mi propio caso, hay una referencia tan presente a la filosofía de Paul Ricoeur. ¿Eh? Paul Ricoeur, ustedes saben, es un filósofo protestante que trabajó mucho el tema de las religiones del libro. Entonces, cuando yo fui a Lovaina, el profesor Jean Ladrier, ¿cierto?, que fue mi tutor, él comentó a la, a la unidad que entregaba la beca a los latinoamericanos, comentó diciendo,
estas son las tesis que nosotros tenemos que apoyar, porque Ricoeur está pensando siempre la religión en términos de texto escrito, pero eso remite simplemente, ¿cierto?, a las raíces de una tradición judeo-cristiana e islámica. Pero eso es una experiencia episódica, ¿cierto?, de la humanidad. La mayor parte de las formas de espiritualidad no pasan por la religión del libro. No requieren, ¿cierto?, ya ni Torá, ni Sagrada Escritura, ¿cierto?, ni tampoco, digamos, otras formas que se han desarrollado, como viene siendo luego el Corán, ¿cierto? Entonces, con eso yo qué quiero decir, las religiones, las espiritualidades, los imaginarios son claves para poder pensar y penetrar, ¿cierto?, en esos elementos fundamentales de la vida de los pueblos, de las culturas y de las comunidades. Entonces, una experiencia anecdótica, ¿ya? Eh, en muchos lugares campesinos, ¿cierto?, del Chile central, existe la experiencia y la creencia en brujos. ¿Ah? Un brujo que se separa del cuerpo, ¿ah? Le crecen las orejas y vuela en la noche gritando tué, 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 tué. Y cuando se escucha ese grito fatídico, los campesinos, ¿cierto?, se atemorizan y hacen una serie de prácticas rituales, ¿cierto?, con el fin, ¿cierto?, de evitar esa relación con la brujería. Entonces, yo era en ese tiempo profesor en un colegio con mayoría de estudiantes campesinos, y el programa de estudio exigía como primer punto de la asignatura el paso del mito al logo. ¿Ah? Eso decía el programa. Entonces, como un ejemplo, ¿cierto?, de filosofía de terreno a los Rodolfo Kuch, se me ocurrió preguntarle a los estudiantes diciéndole, ¿y ustedes conocen algún mito, ¿cierto?, después que yo les di algunas definiciones, algunos rasgos? Entonces, todos ellos estuvieron de acuerdo de que este tema del brujo era un mito relevante dentro de la comunidad. Entonces, el tema era saber si el mito, para algunos de los estudiantes, y me lo pedían que yo lo aclarara, si el mito del brujo era algo irracional o era racional. Y entre ellos se discutían y peleaban, bueno, ¿es que los brujos son reales o no son reales? Y ellos esperaban que yo, profesor de filosofía, les aclarara el punto. ¿Ya? Entonces, evidentemente que los brujos, ¿cierto?, como dice el dicho, ¿cierto?, son seres que existen y están presentes en la vida de muchas personas, en la vida rural, en las periferias, y tienen una presencia simbólica en la vida de las personas. ¿Eh? Como dice el dicho, ¿cierto?, de que, como ya no me acuerdo bien, pero que, ¿cierto?, que brujo, ¿cierto?, parece que hay, ¿cierto? Ya se me olvidó la expresión, ya estoy cansado del trabajo del día, pero es decir, cómo nosotros pensamos una comunidad campesina a partir, ¿cierto?, de estos mitos y símbolos que refieren a la brujería. Y eso entonces es un problema relevante, porque muchos de nosotros que hemos tenido formación cristiana, ¿cierto?, pensamos que obviamente los brujos son una mera superstición. Pero de un punto de vista antropológico, ¿cierto? Y de lo que es, ¿cierto?, una visión de los símbolos que operan al interior de una comunidad campesina, tienen un papel muy significativo. ¿Eh? En los brujos, por lo menos en los que yo estudié luego con mis estudiantes campesinos, queda claro de que hay una relación, ¿cierto?, al bien y al mal. En los brujos se define un operador, ¿eh? Un operador que define las personas que están en la comunidad operando por el bien y los que están operando por el mal. Bueno, pero si uno lo piensa, digamos, en nuestra sociedad hegemónica, también tendríamos que pensar, digamos, cuántas de nuestras autoridades, políticos y gente que aparece, digamos,
día a día en la televisión y en la prensa, más que operar por el bien, están operando por el mal. Serían nuestros brujos, digamos, urbanos, digamos, ¿cierto? Y eso es algo que es importante, digamos, reconocerlo, digamos. ¿Ya? Está el tema de la enfermedad, de la salud, y yo creo que eso no solamente existe, digamos, en Chile, sino que existe en muchas partes del mundo, pero que está escondido, que lo guarda, porque es como poco serio, digamos. Y yo me acuerdo que en ese colegio donde yo me hice conocido como el estudioso de los brujos, ¿ya? En algunos momentos, ¿ya? De los recreos, cuando los profesores se reúnen a tomar un cafecito, ¿ya? En algún minuto se me acercaba un profesor o una profesora a contarme una experiencia que había vivido, ¿cierto? Que tenía que ver con los brujos y con las brujas. Y eso a mí me parece significativo. O sea, ¿cómo recuperamos, cierto, esas memorias silenciadas que tienen que ver entonces con esas espiritualidades que han sido de alguna manera escondidas? ¿Mm? Pero todo eso simplemente para decir que en las espiritualidades existen símbolos, valores que son claves para poder entender la vida interna, ¿cierto?, de las comunidades y que tendríamos que, no, yo diría conocer más, sino que estar atentos, estar abiertos a ver cómo funcionan esas figuras de lo sagrado. Y lo mismo en ese libro yo hablaba, por ejemplo, de la nimita, ¿ya? La nimita, no sé si ustedes tienen también ese tipo de experiencias rituales, ¿cierto? Bueno, está la difunta Correa y varias otras, el gaucho, ¿cómo se llama? Eh, el gaucho Gil creo que se llama, ¿ya? Sí, sí, el Gauchito Gil. El gauchito Gil, bueno. En Chile, la nimita es en el fondo, se hace como una especie de capilla, ¿cierto? Recordando un lugar donde una persona murió, ¿cierto? De muerte trágica. Normalmente donde hubo sangre, ¿cierto? Fue atropellado, fue asaltado, ¿cierto? Digamos, murió alguien de una manera, digamos, dramática. ¿Mm? Entonces, los estudiosos de la religiosidad popular, ya y muy, digamos, marcados por una tradición del catolicismo popular, hablaban en los tiempos en que yo comencé a estudiar esto, ¿cierto?, de un catolicismo popular, de la gente que recordaba, ¿cierto?, a sus muertos, porque la capilla, ¿cierto?, era una representación, ¿cierto?, católica, ¿cierto? Entonces, se hacía una interpretación donde el pueblo, ¿cierto?, recordaba a sus muertos de una manera católica, ¿cierto? Bueno, y en los distintos estudios que yo fui haciendo, finalmente fuimos descubriendo que el tema fundamental del pueblo que recuerda a sus difuntos y le pone, digamos, cierto, vela toda la semana, ¿cierto? Tiene que ver fundamentalmente con un símbolo que tiene que ver con la muerte violenta, ¿ya? No es tanto un santito popular, como quisiéramos decirlo de una manera de la religiosidad popular católica, sino que es un recuerdo de lo terrible que puede ser morir de una manera tan inhumana como morir en la calle, ¿cierto? Y no al lado de los suyos. Entonces, ahí se fijan, hay maneras de poder reinterpretar todos estos símbolos de una manera distinta y eso aparece en mi libro Lo Sagrado y lo Humano, que se puede bajar, yo creo que está disponible en internet, ¿cierto? Bueno, eh, y volviendo a la pregunta sugerente que hace Daniel, eh, yo creo que efectivamente la cuestión del Che es una suerte de coincidencia con el uso que ustedes en Argentina usan, ¿cierto?, de una manera, ¿cierto?, muy frecuente en su lenguaje coloquial, pero es una coincidencia simplemente porque la noción de Che mapuche no tiene que ver con exactamente con lo que ustedes denominan en su lenguaje coloquial. El Che efectivamente, como tú lo dices, ¿cierto?, tiene que ver con rasgos de una moralidad básica que tiene que ver, como tú lo escribes muy bien, ¿cierto? Con el Nehuenchel, Quimchel, ¿ya? Norchel, son los rasgos típicos de lo que significa ser persona. Entonces, dicho en palabras sencillas,
Para un mapuche, la plena dignidad de una persona se juega en ese proceso de llegar a ser persona. Entonces, las personas tienen que hacer un esfuerzo, ¿cierto?, a lo largo de toda su vida. Entonces, en esos diálogos con este Kimche del que yo les hablaba, probablemente estamos toda nuestra vida, ¿cierto?, haciendo procesos para avanzar en una dimensión de mayor humanidad, y por tanto uno llega a ser persona, no cuando tiene, digamos, juventud, ni tampoco cuando uno es adulto, sino que ser persona en general tiene que ver con un proceso que tenemos que hacer todo y que probablemente solo rinde fruto cuando uno llega a una cierta edad, ¿cierto? Donde uno puede recorrer la trayectoria de su vida y ver lo que ha hecho, ver el impacto de sus trayectorias vitales, profesionales, laborales, ver qué ha pasado con los hijos, con los nietos, con los amigos, ¿cierto? Sería entonces el Che sería como un momento de recapitulación de una experiencia existencial exitosa. Ahora, está claro que efectivamente no todos los seres humanos están dispuestos a avanzar en ese proceso de humanización. Y más bien vamos viendo, ¿cierto?, en toda la degradación que trae, ¿cierto?, la modernidad, el capitalismo y todas estas formas en las cuales estamos unidos, en el fondo es como la experiencia de simplemente aceptar de que no se puede vivir una experiencia plena y que lo que hay que vivir es lo que llega nomás, ¿ya? Y eso es una cuestión muy dramática cuando uno trabaja con los sectores populares, porque ¿cómo se le puede pedir a una persona del mundo popular, cierto, que avance en su proceso de humanización, cuando muchas de sus prácticas laborales lo condenan permanentemente a la indignidad, cierto, a estas experiencias negativas de las que habla Emmanuel Renaud, cierto, y por más esfuerzo que haga, cierto, por salir adelante, todo lo tiende, digamos, ya a tirar hacia abajo, ¿ah? Que sería la expresión que hizo famosa Frank Fanon de los condenados de la tierra, ¿cierto? Entonces, yo diría que el Che, si eso es entonces un proceso de permanente reconstrucción, no es solamente para los que fuimos privilegiados de tener un buen trabajo, de vivir en una casa donde uno tiene, ¿cierto?, las condiciones mínimas, eso debiera ser para todos. Pero eso es justamente lo que nosotros no tenemos en nuestros países, ¿cierto? Y a lo largo de todos los continentes, donde la experiencia del hambre, de la violencia, de la destrucción están ahí para, para las mayorías. Entonces, la pregunta termina sobre la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno. Bueno, yo quisiera también aquí ser provocativo con ustedes, no es solo el Estado chileno, también el Estado argentino. Entonces, nos han contado una historia que efectivamente es una historia colonial, ¿ah? Es una historia, cierto, relatada, cierto, por los historiadores militares, ¿cierto? Y lo que no se dice, y aquí habría que reivindicar la expresión de Enrique Dussel también elaborada, lo que hubo, cierto, a fines del siglo XIX fue la invasión de los territorios mapuche, invasión militar, que fue ganando territorio a sangre y fuego. Entonces, nadie dice, ¿cierto?, que lo que hizo Roca, ¿ya?, Allende los Andes, coincide con lo que hizo, ¿cierto?, Cornelio Saavedra por el lado chileno, y en el fondo es una operación estratégica de dos estados que están dispuestos, ¿cierto?, a arrinconar y aniquilar, ¿cierto?, un pueblo mapuche que hasta ese minuto había vivido con dignidad, ¿cierto?, una experiencia que era completa en lo económico, en lo político, en lo cultural. No eran pueblos salvajes ni nada parecido, ¿cierto? En la Araucanía eran cientos de miles de personas que vivían dentro de ciertas normas, donde había producción, había riqueza. Entonces, yo lo terminaría así.
¿Se imaginan? Yo trabajo en una universidad donde los estudiantes mapuches, que son alrededor del 40% de nuestros estudiantes, somos casi 13.000 estudiantes, eh, sus bisabuelos vivieron la pérdida no solo de su cultura, la pérdida de su territorio, ¿eh? La pérdida de lo que significaba una vida autónoma. ¿Cómo le enseñamos a esos bisnietos de esas personas que fueron despojadas por la fuerza, ¿cierto? De que hay que simplemente buscar un proyecto de convivencia y de diálogo social. Es difícil. Y entonces por eso que la región mapuche sigue siendo una región de profunda violencia. Y yo venía compartiendo hoy día, ¿cierto?, con este profesor brasileño, ¿cierto?, que tenemos invitado aquí, el profesor Jovino Pisi, que al interior de cada uno de los ingresos, ¿cierto?, a los caminos que conducen a las comunidades mapuche, nos encontramos con un tanque, una tanqueta blindada, y con 3 o 4, digamos, soldados, ¿cierto?, con metralladoras, con armas de guerra, con balas de guerra, balas de verdad. Entonces, volvemos entonces a lo que preguntaba Miguel Ángel, ¿cierto? O sea, estamos buscando un proyecto, ¿cierto?, de convivencia, ¿cierto?, intercultural, y la respuesta del Estado es, si ustedes, ¿cierto?, reclaman, si ustedes hacen algún tipo de desmane, si ustedes queman algunos camiones, nosotros les respondemos con toda la fuerza de la ley. Hoy día tenemos casi un centenar de presos, ¿cierto?, políticos mapuche, que han sido condenados obviamente por delitos que condena, ¿cierto?, el Código Penal, ¿cierto? Pero resulta que eso no ayuda a generar un proceso nuevo. La semana que viene hay una comisión que generó el presidente Boris, que se llama Paz y Entendimiento, ¿cierto? Que es coordinada por 2 grandes políticos, ¿cierto? Uno eh, que estuvo vinculado fuertemente a la democracia cristiana, el senador Buenchumilla, y otro, un destacado ministro del presidente Piñera, ¿cierto? De apellido Moreno, y van a sacar entonces los resultados, ¿cierto?, de un trabajo de una comisión amplia que ha tratado de escuchar a todas las voces. Pero hay que decir, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo con esto no quiero aparecer como alguien pesimista. Hemos tenido, desde que se fue la dictadura militar, ¿cierto? En el año 90, hemos tenido 3 comisiones, ¿cierto? Y que han pretendido buscar el diálogo y finalmente el diálogo no se produce. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿no se produce porque los mapuches no quieren dialogar? ¿O será porque en el fondo las estrategias del diálogo no van derechamente a resolver las cuestiones más importantes que tiene hoy día el pueblo? Entonces, son cuestiones muy complejas porque efectivamente son temas muy delicados dentro de la región en la que yo vivo, ¿cierto? Y son muy delicados también al interior de nuestra propia universidad. Yo estoy a cargo de un doctorado que tiene hoy día, por ejemplo, 6 estudiantes eh, de origen mapuche que son candidatos a doctores. Y los temas que ellos están estudiando son realmente significativos porque están reivindicando temas que para ellos son fundamentales. ¿Ya? Entonces, yo creo, sin ser, digamos, autorreferente, que se van generando espacios, ¿cierto? Para que puedan ellos mismos avanzar, ¿cierto? En profundizar su propia experiencia y eso hay que irlo cultivando. No es sencillo, ¿cierto? Porque siempre hay voces que dicen, ¿y por qué, digamos, ¿cierto? Se le da tantas posibilidades a los jóvenes mapuche y no a los propios chilenos, digamos. Y también tenemos que aprender de que en nuestros países el racismo está, digamos, ahí presente, latente. ¿Ya? El racismo contra los indígenas, el racismo contra los que tienen otro color de piel, el racismo contra los que piensan distinto, está ahí, instalado. Muchas gracias, eso sería mi respuesta, ¿cierto? Creo que Juan Manuel tiene ahí
una mano levantada. Sí, antes estaba Dante que había pedido ¿Sí? la palabra, así Bien, que Dante, te escuchamos. vamos entonces. Tardes, profe. Bueno, la clase que realmente muy, muy conmovedora y interpelante y decirle que me siento muy reconocido con algunas cosas de que fue contando de la trayectoria y bueno, del territorio. Yo estoy acá también en Neuquén, sé muy cerquita de la frontera con Chile, cerca del Paso Pinochao, Pichachén. Creo que usted está en Temuco, dijo. Y bueno, por eso mismo le Sí, decía acá, yo doy filosofía en Las Ovejas, el pueblo, un profesorado de química, biología, que son como carreras duras, científicas, y también haciendo trabajo de un poco acerca del conocimiento mapuche, porque también vienen estudiantes de la comunidad. Hay muy poquitas comunidades acá en relación a Chile, en relación a las zonas que usted nombró, el lago Udi, Sí. de Puerto Saavedra, todos esos lugares que he tenido la suerte de recorrerlo y darme cuenta del cómo está vivo la cultura mapuche, tanto en los espacios de gobierno también, como en los consejos deliberantes, y bueno, en las instituciones. eh, entonces, como, como mucho reconocimiento Ah, por ese lado. Eh, También Manuel, quería por comentarle favor, esto de, silencia tu micrófono, Manuel. eh, se acopló otro micrófono, creo que el de Manuel. Se le podría. Ahora te escucho, Dante. ay, bueno, y en esto de los caminos rurales que Quiero tener usted idea, bueno, contaba, yo no me quiero meter, pero eh, un poco también vos- contarle que acá en Argentina yo no me quiero hace meter, un pero par de si vos semanas tenés ganas de irte a visitar, eh, ahí, esperamos. sí, pues no, vos te digo, no. Cuando vos tengas Hola, ganas Sí, de todo, se, po- se podría Sí, decirle, Manu- Luciano, Manuel, Chicos, Manuel, ¿podrías, digamos, apagar el micrófono? eso, ¿no? Se, se acoplan. Eso. ahí está. Gracias. Ya, dale, Contarle Dante. que en esto de los caminos rurales, de los tanques de guerra en los territorios mapuche, acá en la provincia del Neuquén, hace aproximadamente 2 semanas, también se incorporó como 120, algo así, como gendarme de las fuerzas nacionales para apoyar a las fuerzas provinciales en los cortes de rutas mapuche que hacen a las rutas del petróleo cuando están, ¿cómo era? Luchando y reclamando, que generalmente son por el fracking, por los movimientos, por el agua, por un montón de, de situaciones. Pero bueno, esa comparación de lo que pasa actualmente acá cerquita nomás en Argentina y de cómo se avanza, ¿no? hacia la cultura mapuche y hacia la lucha mapuche y esto de terrorizar a, a lo mapuche para aterrorizar. Y yo básicamente quería como compartirlo, más que nada preguntarle porque hemos estado investigando con estudiantes. Yo también me encontré con esto cuando vengo del mito al logo en la carrera del profesorado y por ahí un poco hemos estado trabajando con un lonco de una comunidad acá, con una quimché también, y un poco encontrar ese valor epistemológico del conocimiento mapuche. Como, vieron como nosotros hablamos de epistemología en el ámbito de la academia y como intentar encontrar esa validez del conocimiento mapuche para justamente
encontrar esos diálogos dentro de la academia y sobre todo nosotros que somos profesores, hay profesores de química, biología que vienen desde la ciencia dura, para encontrar esos diálogos desde la epistemología, desde cómo eh, ir de dónde proviene el valor epistemológico del conocimiento mapuche. Por ahí eso, eso es lo que nosotros estábamos tratando de construir, de averiguar, de investigar con los estudiantes de acá de Neuquén. Y bueno, gracias. Un poco compartirle eso. Gracias, Dante. Bueno, mira, yo comparto buena parte de lo que tú dices, ¿cierto? Y que de alguna manera vuelve a lo que planteaba en el chat Daniel. Efectivamente, ¿cierto? Lo que llama el mapuche Mapunkemun, ¿cierto? El conocimiento, ¿ya? O si ustedes quieren, la sabiduría, ¿ya? Porque aquí empezamos a darnos cuenta cómo hay posibilidades de establecer algún tipo de convergencia, ¿cierto? En el Mapuzungún contemporáneo encontramos nosotros dos expresiones que son clave para ir construyendo una epistemología contextualizada, ¿te fijas? Encontramos Raquisuam y encontramos, ¿cierto? Kiman. Cuando nosotros decimos, ¿cierto?, Raquisuam, estamos hablando del conjunto de los conocimientos y saberes que existen, ¿cierto?, identificados por la cultura mapuche, ¿ya? Si eso tuviéramos que traducirlo nosotros, ¿cierto?, en lo que es el Winca Subún, tendríamos que hablar que sería algo así como una colección de los conocimientos disponibles, sería como una enciclopedia. ¿Eh? Raquizón mapuche sería todo lo que los mapuches saben respecto de ellos, de su historia, de su lengua, del mundo, etc. Pero en el mapuche contemporáneo aparece muy fuertemente esta expresión mapunkeman, que significa cierto conocimiento mapuche, pero al distinguirlo del raquizuam, yo tiendo a pensar, y eso aparece en este libro del pensamiento filosófico latinoamericano, yo tiendo a pensar que cuando los mapuches hacen esa distinción es porque mapunkeman refiere fundamentalmente a un saber que logra profundizar en un nivel más radical, ¿cierto? Lo que se expresa en el Raquisuam. Entonces, Mapunkemon sería, yo lo traduciría más derechamente como sabiduría, ¿cierto? Como la expresión sapiencial del conocimiento, ¿m? Que no refiere solamente a dimensiones cognitivas, sino que a dimensiones prácticas, que refiere también a la vida y a los compromisos que uno asume en la vida. Por tanto, ¿cierto? Como planteaba Daniel, ¿cierto? Cuando una persona quiere, digamos, avanzar en su proceso de dignidad, ¿cierto? Llegar a ser un che, significa que tiene que él desarrollar no solo el Raquisuam, tiene que llegar a ser, digamos, poseedor del Mapunkeman. Quiere decir, cómo yo expreso en mi vida, ¿cierto? Eso que yo sé. ¿Ah? Que dicho, por ejemplo, en nuestro castellano actual sería la coherencia entre la fe y la vida, ¿cierto? Entre el conocimiento y la vida, ¿ya? Y eso no es tan fácil, ¿ya? Eso es lo que hace un sabio. Un sabio, lo que sabe, lo vive. Muchos de los que vivimos en la academia nos encontramos con personas que a veces son muy especialistas, saben muchísimas cosas, pero su práctica, su conducta, deja mucho que desear con aquello que enseña, ¿cierto? Entonces, aquí el Mapunkeman nos ayuda a entender eso. El Che es justamente ese sentido de lo que hemos llamado en la tradición occidental el sabio, ¿cierto? El que sabe vivir aquello que conoce de una manera profunda. Entonces, yo creo que en ese sentido, Dante, yo creo que tu búsqueda está bien encaminada, pero sobre todo hay que ir buscando, digamos, cómo eso lo relatan, ¿cierto? Las papás, los chachai, todas las personas que tienen el saber, ¿cierto? Que está ahí, no en libros, está ahí expresado en historia, en relato, en experiencia, porque es el acervo
que tiene, digamos, el conocimiento en el mundo mapuche. ¿Mm? Yo por ahí dejaría, y eh, creo que hay una serie de textos que son importantes, que se han publicado recientemente, ¿cierto? Aquí en Temuco, así que cuando vengas, Dante, eh, me encantaría que pudiéramos encontrarnos para mostrarte algunos de esos textos y bueno, y a ver si podemos restablecer, ¿cierto?, lo que es en la circulación, ¿cierto?, que siempre existió históricamente entre los dos lados de la cordillera. ¿Mm? Eh, Hay que recordar que en la tradición mapuche de este lado, ¿cierto?, se hablaba siempre de la persona que hacía el viaje ritual, y el viaje ritual era atravesar la cordillera, ¿cierto?, para volver luego con nuevas experiencias. Y eso tenía un nombre, Ñampulcache, ¿ya? Ñampulcafe es la persona que hace el viaje ritual como parte de su crecimiento como ser humano. ¿Te fijas? Entonces, súper interesante, ¿eh? Ir a Argentina, a lo que es hoy día Argentina, para poder rearmar su propia experiencia. Una idea muy hermosa y profunda. Eso te diría antes. Gracias. Bueno, muchísimas Vamos, gracias. Dante, muy bien. Hay leo un comentario, Juan, y ya te doy la palabra. Antonella en el chat nos decía, también se le decía brujas a las mujeres que tenían saberes ancestrales en cuanto al uso de los conocimientos sobre las plantas para curar. Dicen que todo mito encierra algo de verdad en sí. Por ejemplo, estas personas que menciona existieron, los lugares donde vivieron también. El hecho es que hay un componente sobrenatural o algo que no alcanzamos a comprender en esos relatos. Eso compartía Antonella respecto de lo que comentábamos sobre el paso del mito al logos. Bueno, Juan Manuel, te escuchamos. Gracias, Nadia. No sé si preguntar porque ya estamos 8 menos 10 pasada y la generosidad del profesor ha sido infinita, pero bueno, entiendo que tiene límites. Y me quedé un poco prendido, eh, agradecer la calidad de la intervención de Ricardo, pero también de algunas ideas clave que él fue aportando. Y a mí me pareció muy interesante esta idea, ¿no? De seguir pensando el tema de la universalidad, ¿no? Y en debate con la matriz epistemológica eurocentrada, ¿no? Y esa universalidad abstracta, cartesiana, que nos invita a lógicas de producción de conocimiento desarraigadas, ¿no? No situadas, a esa pretensión de universalismo, eso, ¿no? Descorporizado, deslocalizado, desterritorializado. Entonces, para quienes trajinamos esta línea de pensamiento. Me parece muy interesante recuperar, Ricardo, ese aporte, a ver si podés clarificar cómo lo estás pensando, en esta idea de que la universalidad, no como punto de partida, no como un a priori, ¿no? Sino como un punto de llegada. Si quisieras explayarte un poquito al respecto. Gracias, Juan Manuel. Bueno, mira, para decirlo de una manera más sencilla y muy esquemática, yo creo que a nosotros se nos ha colonizado en nombre de la universalidad de la civilización, de lo que llamarían algunas empresas como la TAM One World, ¿cierto? El único mundo que existe. Entonces, lo que nosotros que queremos pensar una propuesta liberacionista e intercultural, lo que tenemos que hacer es luchar contra la pretensión hegemónica de ese One World para decir que hay muchos mundos posibles, ¿cierto?, que están siendo silenciados, que están siendo dejados de lado, que se niega, ¿ah?, como lo es la expresión que han hecho famoso algunos autores con la idea del epistemicidio. ¿Ah? Entonces, ¿cómo repensamos otras formas de conocimiento que están ahí presentes, pero que no le damos, digamos, el valor que tienen? Entonces, cuando yo digo, ¿cierto?, que tenemos que repensar el universalismo, yo digo, tenemos que, de alguna manera, superar esas ideas que en algún minuto, incluso algunos colegas argentinos
que hicieron un aporte importante, hablaban, siguiendo a Hegel, la universalidad situada. ¿Ah? Porque creo que todavía eso sigue atrapada en esa lógica, digamos, ¿ah? De pensar, ¿cierto?, lo particular desde lo universal. ¿Mm? Entonces, lo que yo creo, ¿cierto?, esa es mi lectura, yo creo que el libro, ¿cierto?, que está en castellano, ¿cierto?, de Rainer Ford, ¿cierto?, Poder y Justificación, lo que quiere hacer es justamente establecer una relación diferente entre universalidad y contextualidad. ¿Mm? Y me parece que esa es una senda interesante, digamos. ¿Eh? ¿Cómo nosotros podemos pensar, cierto, que es imposible entender lo universal sin el contexto, sin los contextos? ¿Te fijas? Entonces, no es una relación que va de arriba hacia abajo, sino que más bien va de abajo hacia arriba, si ustedes quieren usar una metáfora. No podemos entender, ¿cierto? Por ejemplo, una expresión tan usada y mal usada, ¿cierto?, como los derechos humanos, si nosotros no entendemos lo que son los derechos concretos, reales, que tenemos que vivir aquí y ahora, en mi medio, en mi familia, ¿cierto? Y eso pasa no solo con los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo no voy a construir una sociedad emancipada siguiendo un principio, cierto, fáctico de universalidad. Yo lo puedo vivir, ¿cierto?, en la medida que en mi comunidad existen fuerzas efectivas, ¿cierto?, que están en un proceso de defensa de los derechos concretos de sujetos concretos, de sujetos que viven y que sufren concretamente, ¿ya? Entonces, en ese proceso, yo creo que mi lectura ha sido tratar de ver si podemos juntar a Rainer Force con Emmanuel Renaud. ¿Por qué Emmanuel Renaud? Porque Emmanuel Renaud nos dice, miren, un punto relevante en los contextos es que las personas en su mayoría viven sentimientos negativos. Si hay un elemento que nos comunica a todos los pueblos es que las mayorías sufren, pero no sufren solo de hambre, sufren de falta de participación, sufren por la violencia, por el narcotráfico. O sea, cómo nosotros asumimos eso como un elemento fundamental, ¿cierto? Y donde muchas veces los que nos representan políticamente no están dispuestos a hacer transformaciones fundamentales. Eso es la gravedad de la problemática a lo que nos conduce la pregunta tuya, Juan Manuel. ¿Mm? Clarísimo, gracias, Ricardo. Bueno, ya siendo las 20, como decía Juan Manuel, estamos ya sobre la hora. Infinitas gracias, Ricardo, por haber sido un cierre tan significativo para esta diplomatura, también en un año muy particular, ¿no? Cuando la iniciamos, porque era el primer año que la realizábamos sin el acompañamiento físico, ¿no?, presencial de el querido Enrique Dussel. Así es que ya hoy damos por cerrada el ciclo de clases. Así es que Silvia, que es aquí la tutora de lo que sigue y de los trabajos prácticos. Juan Manuel, Luciano, el querido Enrique del Percio, que también está todo el tiempo también articulando, creando puentes entre todas las comunidades que él va no solo conociendo, sino conformando y fortaleciendo, y de la cual, somos parte como CIFIL, y del Instituto Escanone, Luciano Madoni, también, hemos sido un gran equipo que hemos podido llevar a cabo esta séptima corte. Fede Roda, el querido Fede Roda, verá la grabación, no puede estar este año, pero entre todos hemos llegado al cierre de este ciclo. Así es que más que agradecerles y como te decíamos, un honor para nosotros poder haber
cerrado con tus palabras, con tu conocimiento y con tu calidez también. No todas las respuestas, una calidez, una humanidad y una territorialidad realmente muy, muy necesaria para seguir pensando estos temas. Así es que bueno, no sé si Luciano, Sil, Juan Manuel, que están aquí, quieren decir algo también como cierre y ya estaríamos. De mi Yo parte, solamente sumar. a los cumpas que si tienen algo, tienen pendiente el TP3, por favor, recuerden, si hay alguna dificultad, hoy vencía el plazo, así que si tienen alguna dificultad, como siempre les digo, escríbanme, pero por favor comuníquense, no me dejen sin saber qué pasa. Gracias. Perdón, Luciano. No, solamente extender el agradecimiento también a todos los que fueron cursando esta diplomatura. Muchos están aquí y otros lo verán después, porque en estos tiempos también de tantas dificultades, apostar a la formación, apostar a este tipo de formación, también es una apuesta política. Así que también agradecerles a los que pudieron sostener la cursada en estos complejos y agitados tiempos que nos tocan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Si pasan por Temuco, acuérdense que tienen un amigo, un hermano, y como dicen los mapuches, Chaltomay, Pupeñi, Chaltumay, Pulamien. Será hasta la Gracias, muchísimas próxima. gracias. Muchas gracias a todos.